Es cuál es el efecto del tiempo de mezclado, cuál es el efecto del tamaño de partícula, viéndolo como dos tamaños distintos de azúcar que utilizamos, y cuál es el efecto de la velocidad de mezclado sobre, sobre el índice M4, que el índice M4 es esta variable de respuesta. Tenemos tres efectos distintos. Ok, entonces, ¿queda criterio de ustedes? ¿Cuáles son las corridas que utilizan para ver cada uno de los efectos? También dejo mucho criterio de ustedes cómo utilizan la información, si quieren utilizar gráficos, si quieren utilizar cuadros o algo por el estilo, eso pues queda muy a criterio de ustedes. Y recuerden que los valores del índice M4 nos funcionan para decir si algo está bien o mal mezclado. Por ejemplo, eh, creo, el valor máximo de M4 es 0,96, entonces por arriba de 0,96 todo está bien mezclado, pero si tenemos un valor de 0,97 y 0,98, la forma de decir, ok, este es mejor que este otro, es a través de de las desviaciones estándar. Entonces, para que tomen esto en cuenta y pues digamos, queda muy a libertad de ustedes están grandes, ya han hecho varios reportes, entonces lo que quiero ver es que me discutan el efecto del tiempo, del tamaño de partícula y la velocidad de mezclado. Y si tienen que hacer cálculos de consumo eléctrico. Creo que esas son las preguntas más comunes que me hicieron. Si alguna tiene alguna otra duda del reporte, y este sería un buen momento para que la hagan. Igual recuerden, chicos, que el grupo del martes tiene chance hasta mañana. Lo habíamos dejado hasta mañana. Y por ende, el grupo del viernes tiene chance hasta el sábado. Entonces, voy a tomar el silencio como que nadie más tenía dudas. Y listo. Entonces, ya seguimos con emulsiones y emulsificantes. Ok, con gusto, Fernanda. Ok, mi parte de equilibrio del emulsificante. Sí, no, no se acuerdan. Yo creo que sí, profe. Ok, listo. Pues vamos a tomar la palabra de Isabel. Ok, entonces tenemos distintos emulsificantes con un valor de HLB. Este valor de HLB es, puta, por aquí están el balance hidrofílico lipofílico. Vean que es la cantidad de de grupos H, hidrógeno, y grupos L, que serían los lipofílicos. Y este balance me va a dar qué tan afín es hacia un tipo de molécula, hidrofílica o lipofílica. Entonces, veíamos que entre menor sea el valor HLB, entonces vamos a tener una mayor afinidad hacia las moléculas hidrofílicas, y un menor valor nos va a indicar una, una afinidad hacia moléculas lipofílicas. Ahora bien, yo sé que está en una diapositiva. Les pregunto a ustedes, ¿cuál prefiero yo para una disolución OW? Podrían decir, Profe, ¿cómo era mayor valor HLB? mayor valor HLB tiene una mayor afinidad, perdón, con grupos lipofílicos o con grasas, aceites, como lo quieran ver, o hidrofóbicos, cualquiera de esos tres, con gusto. Yo diría que el oleato de sodio, por un mayor HLB. Ajá.
Ok, con mayor HLB es mejor para una OW, Victoria. Mm, no, mentira. Menor. Menor Ok, HLB debería ser, sí. con menor HLB. Entonces, ay, puta, vean que sí. No, mentira. Al principio lo dijo bien. 8 a 16 son emulsificantes ideales para emulsiones OW. ¿Ok? Mientras que los valores pequeñitos de 3 a 8 son emulsificantes ideales para emulsiones WO, es decir, agua en aceite. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque recuerden que los emulsificantes se pegan en los glóbulos. ¿Ok? Se pegan en lo que esté en menor cantidad. Entonces, yo quiero que mi emulsión WO, es decir, agua en aceite, yo quiero que mi emulsificante tenga afinidad con el agua, con el que está en menor cantidad. Porque si no, el emulsificante va a estar como en la parte dispersa, dispersante, perdón. ¿Todo claro con eso, chicos? Sí, pero- Ok, súper. Entonces, bueno, aquí les había dejado una tabla. Vean que hay emulsificantes que ustedes se puedan encontrar que son solubles tanto en la parte oleosa como en la parte acuosa y otros emulsificantes que solo funcionan en una de estas dos partes. Entonces, estos emulsificantes como eh, poliglicerol, por ejemplo, este que está acá, sí ven el como puntero celeste, ¿verdad? No lo estoy viendo solo yo. Sí, sí, sí. Sí, se ve. Ok, súper. Entonces, esto que está por acá, vean que tiene un rango y es un rango sumamente amplio, de 2 a 13. Es por eso que es soluble o que es aplicable en tanto emulsiones OW que tenemos otros más distintos. Esta parte de la solubilidad hace referencia a la fase dispersante, ¿ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora bien, chicos, ya esto creo que sí es nuevo. Y vamos a hablar de la estabilidad de las emulsiones. Recuerden que yo les decía que las emulsiones son sumamente inestables, son sistemas que yo he llamado de estabilidad termodinámica, pero en sí ellos son sumamente inestables y más bien van a tender a la separación. ¿Ok? Las partículas que se encuentran, y por partículas me refiero a los glóbulos de grasa, bueno, glóbulos en general, tanto de grasa como de material hidrofílico, presentan todos estos movimientos, movimiento browniano, experimentan fuerzas de gravedad y fuerzas mecánicas, lo que hace que choquen y se repelan entre ellos. ¿Ok? Estos son movimientos o estos tres indicadores de una colisión entre ellos. ¿Ok? Entonces, cuando pues chocan es por atracción, obviamente, y esa repulsión es posterior a ese choque, posterior a atraerse. ¿Ok? Entonces, estas colisiones que tanto choquen, que tanto se acerquen, que tanto se repelan, va a estar mediada por las interacciones, por las fuerzas intermoleculares, perdón. Y eso es lo que va a generar que tengamos todos los fenómenos de separación. Que, de nuevo, los fenómenos de separación es una emulsión mucho más estable energéticamente hablando. Pero desde el propósito de lo que nos interesa a nosotros, es algo inestable, es algo que no queremos y es completamente indeseable. 7 fenómenos de desestabilización distintos. Entonces, este de acá, este primero, a mano izquierda, parte superior, es como la emulsión ideal, llamémoslo así. Todos están separados, los glóbulos son del mismo tamaño y todo bien. Podemos tener cremado y sedimentación. Esto es
digamos, se agrupan o son dos fenómenos que se ven al mismo tiempo porque es el resultado de la gravedad, ¿ok? De las fuerzas de gravedad. Entonces, el cremado indica cuando las partículas se precipitan, digamos, y se encuentran en la parte, su parte inferior, la parte de abajo del tarrito, de la centrífuga, de lo que quieran ver, ¿ok? Después tenemos la coalescencia parcial, que es una cierta unión, hay como una deformación de los glóbulos, están unidos, pero no tiene la forma de un glóbulo, llamemos normal. Entonces, lo que podemos ver acá es como esta figura, digamos, como un 8 que está ahí medio pegado. Y podemos ver que los glóbulos no tienen que ser del mismo tamaño para pegarse, ¿ok? Entonces pueden tener un glóbulo pequeño y un glóbulo grande. ¿Ok? Después tenemos la maduración de Oswald. Bueno, ok, veamos perdón, la coalescencia para que vean la diferencia. La coalescencia requiere un agrupamiento, como que las partículas se peguen y se cree un solo glóbulo, ¿ok? Un solo glóbulo de grasa y también generamos como eh, una cierta precipitación. Después tenemos la maduración de Oswald, que eso es que poco a poco el glóbulo empieza a crecer, ¿ok? Entonces, por eso se llama maduración, porque entre comillas el glóbulo madura y va creciendo, aumentando su tamaño. Después tenemos la inversión de fases. En algunos casos esto es deseado o en algunos casos esto es indeseado. Y la floculación, que se diferencia de la coalescencia, creo que lo habíamos mencionado en la clase pasada. La floculación se diferencia porque es la unión de racimos de glóbulos. Entonces aquí es donde entonces tenemos distintos glóbulos, pero no se hacen uno solo. Sí se hace una agrupación, pero no se hace un solo glóbulo grande. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos fenómenos, si son deseados, indeseados, cómo evitarlos o por qué se generan. Entonces, tenemos la separación por gravedad. Está basada en las diferencias de densidades que existen entre los componentes de una emulsión. Entonces, en términos generales, ok, para la explicación acá, lo morado, no sé, verde agua, turquesa, nunca he sabido cómo se dice ese color, es, ¿cómo se llama? Es agua, ¿ok? Entonces, un glóbulo de grasa, digamos grasa pura, es menos denso que una emulsión donde la fase dispersante es la grasa. Esto es menos denso que una emulsión donde la fase dispersante es el agua y eso a su vez es menos denso que el agua en sí. ¿Ok? Que las cosas se hagan hacia arriba o se hagan hacia abajo. Por eso es lo que, bueno, no sé si yo había usado este ejemplo para la clase pasada. Pero sí recuerdo que en algún punto de la vida yo les hablé de tomar leche al pie de una vaca, ¿ok? Cuando ustedes o si han visto leche al pie de una vaca o leche fresca y la dejan durante el día, o sea, la dejan durante bueno, día, noche, lo que sea, va a tener una separación, ¿ok? Esto se llama el descremado o el cremado, ¿ok? La crema, la grasa que tiene la leche va a subir y por ahí la puedo retirar. En esto mismo nos basamos para fenómenos de separación de partículas. Entonces, me parece, sí, en este curso ven con el profe Albert mecanismos de separación. Entonces van a ver, por ejemplo, la descremadora. De hecho, van a tener que utilizar una descremadora. Y esto se basa en la diferencia de gravedad que tenemos entre las partículas de grasa y las partículas de agua. Básicamente, lo que necesito que quede claro es que las separaciones de gravedad, es decir, el cremado y la sedimentación, se da porque una de las dos partículas o uno de los dos componentes es menos denso que el otro. ¿Y cuál se va a ir a no suceder? Ok.
la partícula menos densa. En la mayoría de los casos, la grasa. ¿Todo claro con eso, chicos? Sí, profe. Ok, súper. Entonces, este es, digamos, el cálculo más complejo que van a ver hoy y es la velocidad de cremado. Ok, esto se basa en la ley de Stokes, que la ley de Stokes describe cuál es el movimiento de una partícula a través de un fluido. Entonces, ¿qué toma en cuenta Stokes? La gravedad, el diámetro de la partícula, en este caso el glóbulo, la densidad de la partícula, el glóbulo, la densidad del fluido y la viscosidad del fluido. Ahora bien, em, digamos, hay un método alternativo de Stokes. Voy a intentar escribirlo. Ok. Entonces, también puede encontrarse Stokes como ay, la gravedad por el radio a la 2 por el delta de densidades. Entonces, digamos, en esta parte es igual entre 9 por mu. Y por acá hay un 2. ¿Ok? Entonces, esta es una forma alternativa de la ley de Stokes. Si leen algún artículo, si buscan, si para el reporte, no sé, en alguna referencia ven esto, no crean que es que yo se las enseñé mal, ¿ok? Es simplemente que la ley de Stokes pues tiene estas dos maneras distintas, ¿ok? ¿Todo claro, chicos? Profe, eso que está elevado a la 2, bueno, que estaba, era el radio. El En la radio. otra, en la que usted. Ah, ok, Ajá. gracias. El radio de la partícula. Vean que la forma es básicamente la misma, nada más que en una tomamos en cuenta el diámetro y en otra el radio. Entonces, y por tomar en cuenta una u otra, pues hay que hacer una cierta transformación con las constantes. Pero a grandes rasgos es básicamente lo mismo. ¿Ok? Este es un efecto reversible, la separación por gravedad. Es reversible, sin embargo, si pasa mucho tiempo, si yo permito que pase mucho tiempo, los glóbulos pueden agregarse y formar, ok, suave para devolverme, y formar esto acá en la coalescencia, que se genera como una barra de grasa, llamémoslo así. Eso lo podemos generar. Digamos que permitamos que el cremado dure tanto que generan esa barra de grasa. Entonces, chicos, vamos a hacer un único ejemplo. Realmente es todo lo que necesitan. Donde les voy a pedir que calculen la velocidad. Ok, y ahorita les explico por qué milímetros por día. Aquí tienen la fórmula, si logran ver bien, y la información. Ok, nada más para que lo tomen en cuenta. Como recomendación, pasen este diámetro de la partícula a metros y después hacen las conversiones necesarias. Ok, entonces los dejo hacer ese cálculo, ¿les parece? Porque creo que es solo sustituir, entonces ustedes pueden y me dicen cuánto les da.
Ok, chicos, por cualquier cosa, ya les habilité lo de mezclado de sólidos. Entonces, ¿cómo se llama? Para que me avisen, porfa, si no lo ven. Y ahí vemos a ver qué pasó. Y me avisan si tienen alguna duda, si van terminando, cuánto les está dando y así. ¿Cómo van, chicos? ¿Cuánto les dio? Oh, Profe, da negativo, no importa. ok, Sí, profe, a mí también me dio negativo. pero ¿cuánto? El valor. -1,96 porque es la -7. Oh, A mí me dio -0,196. ¿en qué unidades? A mí me dio un -1,96 por 10 a la -10. Oigan, ok. ¿En qué unidades, chicos? Creo que metros. Ok. So, In- no, inter- sorry. Ajá, tienen que pasarlo a milímetros por día. Milímetros, ajá, Con Esto milímetros a mí me da -0,196. es 0,196 ajá, a mí también sí. en milímetros por día. Sí. Ok. ¿Alguna más? ¿Otra? Sí, profe, es que lo hemos pagado metros, creo. Pero sí, ya. Ok, vamos a ver. Y a todos les da negativo. Creo que sí. Ok. Pues va a ser cero.
Ok, chicos, vamos a ver. Eh, que en este caso tenemos que poner la gravedad 9,81. Bueno, suena más fácil. 9,81 multiplicado por el diámetro a la 2, con 0,0000002. 1, 2, 3. Ajá. A la 2 por 910 menos 1000. ¿Ok? Todo eso dividido entre 18 por 0,00. Hasta aquí todo bien. El planteamiento, todo bien. Bueno, bueno, sí. Yo tengo una, bueno, el 2 lo pasó a metros, entonces. Sí. Ah, ok, ok. Sí. Ahí, puta. Que si el 2 lo pasamos a metros. Y esta parte en específica, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto les da? Eso a mí me dio menos 1,96 por 10 a la menos 7 en Eh, metros entre segundos. 96, Por 10 a la menos 7. 96 o no, 9,96 por 10 a la menos 7. ¿Ok? Y esto está en metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, si lo queremos pasar a milímetros por día, tenemos que primero multiplicar por 1000. Entonces, nos quedaría menos 1,96 por 10 a la menos 4. Ajá. Milímetros por segundo. Y esto, multiplicarlo por- y esto lo multiplicamos por 86.400 para tenerlo por día. ¿Ok? Menos 1,6. Y eso nos tiene que dar 16,93 o 17 milímetros por día. ¿Les da eso, chicos? Sí, pero en negativo. Ajá, bueno, sí. Profe, ¿por qué por el 86? 86.000, Ajá. porque esta es la cantidad de segundos, entonces para hacer la conversión. Igual no es una conversión que tienen que saber, lo pueden multiplicar por 60 para pasarlo a minutos, por 60 para pasarlo a horas y por 24 para pasarlo a días. No hay problema. ¿Ok? Entonces, ahora les pregunto, em, ¿qué fue lo que les pasó? Porque a lo que recuerdo, nadie o casi nadie me dijo 17 milímetros. Es que todavía no lo habían convertido a milímetros por día. Estaba en metros por segundo. Entonces, bueno, chicos, Profe, pero no importa que dé negativo. a eso es lo que vamos. Entonces, bueno, sabe, vamos a ver si no me saca esta fucking reunión. Sabe que tengo que borrar primero esto para avanzar. Entonces,
¿Todos copiaron, tomaron screenshot del desarrollo, más o menos? Porque ya lo voy a borrar. Sí, profe. Ok. Sí.